en la Biblia el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, que está después del Génesis y antes del Apocalipsis. Más o menos cerca por ahí. Ezequiel capítulo 47. Y vamos a mantenerlo ahí, que es de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Antes de leer el capítulo de Ezequiel 47, quiero empezar con una ilustración que habla del por qué nosotros estamos acá en la iglesia. Al final se va a dar cuenta, no tiene nada que ver el principio, pero al final se va a dar cuenta por qué estamos acá en la iglesia. Dice así: un alfiler y una aguja encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gente ociosa, entablándose la siguiente disputa: ¿de qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja, ¿y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Mucha gente sin cabeza a veces en la vida, ¿no? Y a ti, respondió la aguja en tono agudo, ¿de qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? Y le respondió el alfiler, ¿y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? Sí, pues yo con algo en mi ojo, respondió la aguja, puedo hacer mucho más que tú. Sí, pero tu vida será muy corta, pues dependes de tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser. Tomó la aguja, echó mano a la obra por algunos momentos, pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Después agarró el alfiler y atándole el hilo a la cabeza procuró acabar su labor, pero tal fue la fuerza empleada que le arrancó la cabeza y disgustada lo echó con la aguja en la cesta y se fue. Con que aquí estamos de nuevo, se dijeron. Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez. No tenemos ya motivo para reñir. Y termina el autor diciendo: como nos asemejamos a los seres humanos que disputan acerca de sus dones y actitudes hasta que los pierden, y luego, echados en el polvo como nosotros, descubren que son hermanos. Amén. A veces en la vida tenemos que dejar un poco de fijarnos en lo que tiene el otro o lo que no tiene, y fijarnos más en quiénes somos en Cristo Jesús, y que todos somos hermanos. Amén. Dice Ezequiel 47, versículo 1. Yo lo voy a leer en una versión que es Nueva Traducción Viviente. Capaz usted lo tiene en la Reina Valera del 60. Pero yo escogí esta versión porque está más fácil de entender. Pero dice lo mismo. Dice Ezequiel 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la puerta sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. ¿A dónde llegaba el agua? ¿Se acuerdan de la canción? No quiero a los tobillos y tampoco a las rodillas. Yo quiero nadar en el río, ¿no? Bien. Dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura, dice esta versión. La cintura, los hombros, los lomos, es más o menos este tramo de acá. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero no demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo,
Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadi hasta En-Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árbol frutal. Su hoja nunca se marchitará ni caerá, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para medicina. Amén. Padre, que tu palabra esta noche salga de aquí, Señor, en nuestros corazones. La Biblia dice que tu palabra es viva y eficaz. Nosotros queremos irnos hoy cambiados por esta palabra, Señor. Tu palabra dice que ella nunca volverá vacía. Te pedimos, Señor, que transformes nuestras vidas y que hables a nuestra vida porque te escuchamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En este pasaje de la parte que estábamos hablando del río, hay un ángel, o un ángel, sí, que le dice, estás viendo, hijo de hombre, y medía 500 metros aproximadamente, y lo hacía entrar en el río. La primera vez que midió, lo hizo entrar en el río hasta los tobillos. Amén. Cuando me puse a estudiar el libro de Ezequiel, si quieren los invito, es un libro que está muy bonito, me di cuenta que el supuesto ángel que aparece acá no es otro que Jesús. En el capítulo 1 Ezequiel describe que cuando tiene la visión ve una figura en un trono como bronce bruñido, y él dice que este ángel que lo llevó a las aguas tenía un aspecto como de bronce bruñido. Muchos estudiosos dicen que efectivamente este ángel que estaba con Ezequiel era Jesús, porque cuando Dios le pone la mano en la cabeza a Ezequiel y él tiene la visión, él a quien ve es a Jesús. Dios no le va a poner la mano en la cabeza a Ezequiel y le va a mostrar un ángel, le va a mostrar a su hijo, al Rey de Reyes, al Alfa y al Omega. Amén. Pues entonces Jesús es quien está con Ezequiel midiendo dentro del río y le dice, ¿estás viendo, hijo de hombre? Avanza 500 metros en un río, y el río le daba a los tobillos. Ese río que en el que Ezequiel estaba entrando no es otra cosa que la presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos esta vivencia de estar en su río, en el río de su Espíritu Santo, pero a la medida que nosotros querramos estar. Dice que midió 530 metros más y lo hizo entrar a las aguas hasta las rodillas, mejor que los tobillos. Aquí comenzamos a ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos a los tobillos recién convertidos, conocemos de Dios, conocemos un poquito de la Biblia, conocemos un poquito de lo que es la vida cristiana. Cuando estamos en las rodillas, ya tenemos presencia de Dios, ya sabemos quién es el Espíritu Santo, pues comenzamos a ver los milagros, comenzamos a ver las sanidades y comenzamos a ver cosas de Dios en nuestra vida. Ahí estamos hasta las rodillas. Dice que el hombre midió 500 metros más y lo hizo entrar hasta la cintura. Amén. Dios nos va a hacer entrar a nosotros en su presencia a medida que nosotros querramos avanzar con Él. Dice acá, porque en ningún momento Jesús dejó solo a Ezequiel. Dice que medía y regresaba, porque dice Ezequiel, y me llevó a través de la corriente. No le dijo, ven, avanza. No, lo agarró y lo llevó a través de la corriente, porque las corrientes del río suelen ser corrientes fuertes. Hasta los tobillos uno se mantiene
En la rodilla todavía tienes que posicionarte para que la corriente no te arrastre. En la cintura no puedes sostenerte dentro de un río porque la corriente del río te lleva. Y entonces dice Ezequiel, me llevó a través de la corriente. Lo sostenía dentro del río. En el río de su presencia, Jesús lo tenía sostenido. Amén. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a avanzar y estamos hasta la cintura? Dice la Biblia que a Dios no le gustan los términos medios. Por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. O frío o caliente. La cintura es mejor que la rodilla y mejor que los tobillos. Pero cuando estamos hasta la cintura de la presencia de Dios, comenzamos a creernos que somos alguien y no somos nada. Comenzamos a dejar de venir al culto porque estoy cansado, o porque viene un amigo, o porque hay un juego de fútbol. No lo estoy criticando. Aquí no hay nadie así, amén. Todos queremos más, ¿no, verdad? Amén. Sí, no me dejen solo. Cuando uno está en un término medio, uno dice, ya yo predico, ¿sabes para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a venir a la vigilia? Si no me hace falta, estoy hasta aquí, ¿no, verdad? Pero a Dios no le gustan los términos medios. En Apocalipsis dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. No le gustan los términos medios. A Dios le gusta la gente que quiera más. A Dios le encanta a las personas así, que busquen de Él. Y una iglesia que busca del Espíritu Santo es una iglesia que llega al final a tener dentro de su iglesia un avivamiento. A lo mejor no tenemos 200 personas acá adentro, no tenemos 500, no tenemos 1000, no tenemos 10,000, pero los 40, los 50 que estamos acá adentro, cuando le ponemos la mano a un enfermo, el enfermo se levanta. Amén. Cuando oramos por un enfermo que está en un hospital, el enfermo se sana. Cuando hay una persona que tiene un problema económico y oramos aquí, aparece provisión divina. Eso es una iglesia que está en avivamiento. Nosotros queremos ser esa iglesia que está en avivamiento. Amén. Por eso cantamos, yo quiero más de tu presencia. Cantábamos ahí, yo quiero nadar en el río. Dice que la Biblia, que cuando el hombre avanzó más, le dijo, ven. Ya no lo sostuvo. Ya él estaba hasta aquí del agua. Y Jesús le dijo, ahora te toca a ti. Ven. Te toca nadar. Yo te traje hasta aquí. Ahora te toca nadar. Y si no nadas, te vas a quedar ahí. O la corriente te lleva. El mundo te empieza a arrastrar. Y empiezas a bajar el nivel. Y cuando vienes a ver, estás en los tobillos. Y cuando vienes a ver, te fuiste de la iglesia. Ese es el peligro de no nadar en la presencia del río del Espíritu Santo. Porque si nosotros que venimos a la vigilia, que estamos en ayuno, que buscamos de Dios, que ayudamos al hermano, que oramos por el otro, a veces tropezamos y Dios tiene que venir a levantarnos, imagínese si usted no avanza en el río de la presencia. Una iglesia sin presencia del Espíritu Santo es una iglesia que comienza a morir. Amén. Por eso Él le dice ahora, avanza. Y Ezequiel tuvo que nadar, me imagino yo, porque si estaba hasta aquí, no puedo virar porque me lleva la corriente y el ángel está delante, bueno, yo voy a donde está el ángel. Dice la Biblia más adelante en el capítulo que leíamos, que cuando los regresó por la ribera del río, comienzan a venir caminando, es decir, que Ezequiel logró llegar a donde estaba el ángel nadando, ¿no? Y entonces el ángel lo saca de la corriente porque ya no daba pie y lo trae caminando por la ribera del río. A ambos lados de la ribera del río, ¿qué dice la Biblia que había? Árboles. ¿No? La Biblia dice en el Salmo 1, versículo 3, creo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. Si nosotros estamos sembrados en la presencia de Dios, todo lo que hagamos va a prosperar. No ahora, no mañana, en el tiempo de Dios, pero va a prosperar porque Él lo dice. Dice que venían caminando por la ribera del río y veían árboles a ambos lados de la ribera. Cada árbol de esos tenía frutos. Y nosotros, la iglesia, tenemos que ser como ese árbol plantado junto al río del Espíritu, que comenzamos a crecer y reverdecemos. Y a todas las cosas que hagamos prosperarán, sí, pero esos frutos a los que se refiere la Biblia son
a salir y predicar el Evangelio y traer personas que no conocen de la presencia de Dios, no conocen el Evangelio. Esos son los frutos de los que dan los cristianos que están plantados en las riberas de un río. Amén. El versículo que leíamos continúa y dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para medicina. Todo lo que está cerca de Dios prospera, pero Dios nos da a cada uno un don para hacer algo. El que canta, el que baila, el que toca, el que habla, el que enseña, el que predica, el que ayuda. Todos tenemos un don diferente. Y cada uno de esos árboles representaba uno de esos dones que Dios le da al pueblo para hacer algo. No podemos estar sentados. Yo a veces me siento y me quedo medio triste porque veo que siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Él en la guitarra, la muchacha del piano, el muchacho de la batería, Natalia, que nosotros en Cuba decimos canta, y come fruta también, porque tiene que hacer de todo, ¿eh? Lo mismo predica, que canta, que hace de todo. Y si somos tantos árboles plantados en este río, ¿por qué tienen que haber tan pocas personas trabajando para Dios? Todos tenemos un don. Si no lo utilizas, va a pasar como la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con el talento que te di? No, lo enterré. Eres un siervo malo, dice la Biblia. Si nosotros enterramos el talento que tenemos y no lo utilizamos, cuando lleguemos allá arriba, Él nos va a pedir cuentas por ese talento que nos dio. Le dijo: lo hubieses puesto en el banco. Utiliza tu don. ¿Qué sabes? Coser, cose. Que no se te rompa la aguja, pero cose. Y eso que cose lo ponemos ahí y 5 pesos a la ofrenda. Es decir, si tienes el don, te gusta limpiar, limpiamos. O arreglar algo, arreglamos. Cada uno tiene el don que Dios le dio. Pero el don que tienes es para utilizarlo en la casa de Dios y ayudando a los demás. Amén. Ahora, hay una parte que dice que ese río que viene del templo, en el cual Ezequiel se metió con Jesús, el río terminaba en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un río, un pedazo de mar que hay que no tiene peces, no tiene vida porque es muy salado. El nivel de sal que tiene ese mar no permite que nada viva en ese mar. Por eso le dicen el Mar Muerto. Y el río viene del templo de Dios. Y dice que ese río desemboca, es decir, entra en el mar y sana las aguas. Y ahí entonces van a comenzar a haber vida. Cuando ese río entre al mar, el río va a comenzar a dar peces. Y a las riberas del río va a comenzar a haber pescadores. Y van a comenzar a ver redes de los pescadores tendidas secándose al sol. El río del Espíritu somos nosotros, iglesia. El Espíritu mora en nosotros. Y nosotros tenemos que fluir hacia el mundo. El mundo está muerto en el pecado, muerto en su concupiscencia, muerto en las cosas que hacen. Y si la iglesia no penetra ese mar y no le da vida, no va a haber peces. Y los peces somos nosotros también. Alguien una vez nos atomizó tanto de Jesucristo que cuando terminamos convirtiéndonos y ahora no queremos dejar de ser cristianos. Si no hablamos a las personas que están afuera, no se va a sanar, no va a haber vida en el mundo. Y Ezequiel lo dice: vi que el río entraba al mar y el mar comenzaba a dar peces. Y esos peces sirven para la vida de los pescadores y van a comenzar a crecer los obreros y van a comenzar a crecer las bendiciones en el pueblo de Dios. Porque mientras más almas nosotros logremos sacar del mundo,
más bendición vamos a tener en el cielo. Amén. Porque cuando lleguemos de arriba, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? Ah, escondiste el talento, para acá. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, al menos uno, no, para acá. Nosotros somos la vida del mundo. Jesús decía, son la sal de la tierra. Vayan y salen. ¿Usted se ha tratado de comer una galleta sin sal? Compramos unas galletas el otro día que no tenían sal. No había manera que me la pudiera comer. Así le pasa a la iglesia que no sale y no predica. Es una iglesia que no tiene sal. La comida sin sal no sabe a nada, sabe desabrida. Tenemos que ser esa sal que sale al mundo y predica el evangelio y trata de ganar almas para Jesucristo. La iglesia hoy está semivacía, pero no está semivacía porque los hermanos que están trabajando, otros con la familia, no. La iglesia está semivacía porque nosotros no hemos sido capaces de ganar uno para sentarlo ahí. Y en eso me pongo yo también, no los estoy criticando, nos estamos autorreflexionando de lo que estamos haciendo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nos toca buscar de Dios, predicar el evangelio, y Él va a traer las personas que han de ser salvas, como lo dice la Biblia. Amén.